Hola, mi nombre es Tatiana y esto es Alien Explorer. Hola, yo sé que dije que iba a volver, después volví, me fui, pero pasaron cosas en el medio y quise volver con este video que es un poco más personal. Hoy, el día que estás mirando este video, el día que sale este video es 17 de octubre, que es el día de mi cumple, y quise hacer algo como un poco más personal. Recibo muchas consultas en Instagram más que nada sobre cosas que yo considero que son propias mías, no necesariamente de IT, no necesariamente de ser dev, y no tienen que ver tal vez con código, sino que tienen que ver con otras cuestiones. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un video sobre mi camino como autodidacta? Qué hice, cómo hice, qué estudié, que es algo que me suelen preguntar un montón. Y bueno, lo que quise hacer en este video, porque dije que era un video distinto, es porque yo suelo anotar las cosas que voy a hablar. Y esta vez dije, bueno, ¿por qué no hacer una charla así como que te cuento qué estudié, qué no estudié y dónde estudié? Bueno, empecemos por el plan 111K. Yo lo había nombrado creo que en el primero o segundo video que hice. Nombré que hice el plan 111K o 111.000 programadores que largó La Nación, creo, allá por el 2018. ¿Cómo pasó esto? Bueno, medio que de suerte empecé a... Soy una persona que soy bastante inquieta, entonces constantemente estoy buscando como nuevas cosas para aprender, de cualquier cosa. Me gusta aprender cocina, o sea, me gusta aprender tipos de cocina nuevos, no sé bordar, sé coser, sé hacer un montón de cosas, porque justamente soy curiosa y me gusta poner en práctica mis habilidades. Entonces dije, ¿por qué no? O sea, estaba buceando en las redes sociales como siempre y en el Instagram de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC, que es la universidad donde yo voy, habían puesto que estaban por abrirse las inscripciones para este plan 111K o 111.000, y que era para gente con conocimientos nulos en programación y que quisiera iniciarse en ese mundo. Bueno, dije, listo, lo tomo como un hobby más de los miles que tengo y ver qué onda. En ese momento la verdad que no pensaba dedicarme a esto, no es que yo me metí con la cabeza llena de la idea de, bueno, quiero trabajar de esto, sino que lo dije, no sé, por ejemplo, hago pilates y no quiero trabajar de eso, es simplemente algo que me parecía lindo de probar. Entonces me anoté y lo empecé en agosto del 2018. El 27 de agosto, porque tengo buena memoria para acordarme esas cosas. Lo empecé y eran creo que 3 veces por semana, algo así. No recuerdo bien qué horarios eran, pero eran como 2 o 3 horas de clase. Teníamos 2 clases, creo que eran lunes y miércoles teóricos y los viernes eran prácticos, pero eran prácticos desde la casa. Y esto fue algo completamente distinto para mí, o sea, el hecho de que nos llevábamos tarea para hacer en la casa y le podíamos consultar al profesor vía Slack, era como, para mí era como, no sé, re raro, porque a nada a lo que había asistido se le parecía. Pero como justamente lo hacía como un hobby, yo iba a las clases teóricas, entendía todo, e incluso hablaba con el profesor, preguntaba cosas o simplemente me parecía entretenido, pero los viernes no hacía nada, no hacía las tareas. Creo que me habré sentado 2 veces a programar y tuve la suerte de que a mí me era fácil la programación. Entonces, cuando por ejemplo dimos la programación orientada a objetos, yo sentía como que a todo el mundo le costaba demasiado y a mí no, era como... sí, comprendo lo que es,
me gusta mucho el pensamiento abstracto, entonces era bastante desafiante para mí justamente las clases de este profesor, el profe Héctor García. Mi profesor era una persona que tenía mucha capacidad de hacerse entender, así que yo amaba sus clases, pero es cierto que los viernes cuando tenía que practicar sola, no practicaba. Entonces se podría decir que me lo tomé justamente como lo que era en ese momento, un hobby. Nos pasaron material que incluso creo que ya ni tengo porque lo bajé en el celular, pero lo descargué en el celular, pero después creo que no anduvo más ese celular y no supe más de qué estaba hablando en ese curso, no sé. Bueno, cuestión que más o menos a los 6 meses, o sea, a la mitad del curso, se corta el presupuesto, al profe no le pagaban, él estaba dando clases como por amor al arte y nos dijo de la situación y nos dijo que no creía que podríamos arrancar en marzo o abril del año siguiente, o sea, del 2019, porque no le pagaban literalmente, entonces no podía estar dando clases gratis, pero que él nos iba a dejar todo el material y nos iba a dejar un canal de YouTube, que es el canal del 111K, y también nos dijo que nos dejaba el canal, la página, una página extrañísima para mí en ese momento, GitHub. En ese GitHub él nos iba a dejar como en un repositorio que yo no sabía ni qué era, nos iba a dejar todo lo que era el material, los ejercicios resueltos, que no sé qué, que no sé cuándo. Cuestión que así como los dio, yo ni los vi, o sea, literal, nunca le presté atención. Estaba en un grupo donde mis compañeros y compañeras también estaban, obviamente, donde, bueno, sí, decíamos qué podemos estudiar, qué podemos hacer, que era como cómo seguíamos desde ahí, ¿no? O sea, la mayoría de la gente lo que buscaba era tener una inserción laboral a través de esos cursos, pero no era mi caso. Mi caso era el caso de un hobby, que bueno, que sí, se me daba bien, pero también es cierto que yo no le aplicaba el tiempo necesario para aprenderlo a fondo. O sea, era como ver una película, iba prácticamente de oyente. Tengo que reconocer que soy bastante vaga, así que me costaba agarrar sola no sé si un ejercicio, porque los ejercicios también me parecían que estaban buenos, pero creo que el tema de sentarme en la compu, nunca fui una persona, incluso yo leo, ahora está el celular puesto en un soporte, está abajo, está arriba de un montón de libros. Soy una persona que lee en papel, me gusta el papel, y lo que estudio no tiene que ver con nada que sea virtual, entonces también estudio en hoja de papel, así que me costaba mucho esa cosa de sentarme tanto tiempo a estar con la compu. Pero me gustaba la programación, cuando estaba en clase la entendía y me parecía que estaba bueno, era como un jueguito de lógica, ¿no? Pero no le estaba prestando la atención suficiente. Ese curso fue con orientación a la programación orientada a objetos y la idea era que tengamos fundamentos de programación y nos enseñaban a través de Java, o sea, el lenguaje que aprendimos fue Java, este paradigma de la programación. Ahí el profe nos dijo que había un montón de cosas y un montón de campos de la programación, que había programación creativa, él era una persona que tocaba la guitarra, así que siempre nos contaba de gente que pasaba música hacía formas con la programación, gente que hacía juegos, y bueno, nos contó todas las ramas, ¿no? Pero en todas esas ramas yo no me sentía como, no me llamaba la atención, sino que me llamaba la atención todo. Y hay una frase que dice que me gusta mucho esta frase, porque la quiero aplicar a mi vida. Es cuando todo es importante, nada es importante. ¿Y por qué digo esto? Porque yo me encontraba en ese momento haciendo un montón de cosas, entonces no me centraba en la programación como
como algo que requiera toda mi atención y mi tiempo. No me había puesto a bucear por internet a ver qué se podía hacer con programación. Para mí era esas 2 o 3 horas que iba a clases y quedaba ahí. Bueno, pasó ese verano del 2019 y cuando quedamos todos huérfanos y huérfanas, fue el momento como de quiebre para mí, porque yo dije, hey, a mí me gustaba esto, porque no le presté suficiente atención. Entonces de ahí lo que decidí fue googlear. Y googlear es mágico. Literalmente me cambió la vida darme cuenta que el profe Héctor me estaba preparando para lo que es el mundo de la programación, tanto en el campo estudiantil como laboral. Él me estaba preparando a través de esas clases prácticas a darme cuenta que si yo no tenía constancia y yo no tenía la suficiente disciplina para sentarme a estudiar como si fuera cualquier otra materia, no iba a aprender nada de programación. O sea, todo se me iba a ir a los días, a los meses y no iba a saber cómo aplicarlo. Entonces creo que estuvo bueno eso, o sea, como experiencia, más allá de que soy una vaga y no lo terminé y no hice la certificación. Muchos compañeros míos y compañeras hicieron la certificación, se prepararon para hacer la certificación, que creo que se rendía en la UTN, en los turnos de exámenes. Y entonces dije, bueno, sí, me voy a preparar. No me preparé. Entonces, ¿para qué te cuento esto? Te cuento esto para que te des cuenta que podés cometer mis mismos errores, pero si no te pones las pilas no puedes ser autodidacta. Y si no sos autodidacta, creo que va a ser muy difícil que puedas tener un camino fructífero en la programación, porque prácticamente todo el tiempo estás buscando cosas por vos solo, por vos mismo o vos misma. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento a la programación, cosa que me gustaba, pero que tampoco le prestaba mucha atención. Bueno, pasó este verano, que la verdad que dije, che, está bueno esto, y si me pongo a investigar. Entonces cuando me puse a investigar me di cuenta que existían grupos de Facebook, de WhatsApp, de Discord, de Slack. Había una comunidad gigante de todo, de lo que te imagines. Y entre todas esas cosas lo que me atraía era web, la programación web, y me gustaba la programación más, como así decirle, científica, que tenía que ver con los datos. Entonces dije, bueno, creo que es mucho más amigable, y para mí, que no tengo constancia, poder estudiar algo que me va a mostrar en el momento. O sea, uno cuando estudia HTML o CSS y después pasas a JavaScript, lo lindo es que lo podés ver constantemente en el navegador. Cada cambio que hagas lo ves en el navegador. Y como soy una persona que necesita refuerzos constantes, positivos, eso me parecía que estaba bueno. Aunque también me sigue interesando la ciencia de datos y me parece que está buena. Y en la facu aprendí mucho de estadística, entonces en algún momento quiero empezar a chusmear por ese lado. Me gusta también lo que es el machine learning, pero me gusta para hacer estas cosas como más visuales, más creativas. Me parece que está bueno. Entonces me di cuenta que me atraía web. No me enloquecía, pero me atraía. Entonces dije, bueno, listo, me meto en web. Entonces dije, ¿qué tengo que aprender para saber web? Y esa es otra cosa. Cuando sos autodidacta tenés que saber hacerte las preguntas correctas. Entonces cuando vos tenés una pregunta que tiene un porqué, o sea que tiene un fundamento de hacerse esa pregunta actúa como guía. Entonces desde ese momento todo va a estar apuntalado por esa pregunta. ¿Qué tengo que aprender para ser una desarrolladora web? Esa fue la pregunta que me hice yo. Bueno, como te decía, me empecé a meter en todos los grupos, todos, los de Facebook. Tengo la suerte y el privilegio de saber inglés, entonces también me metía en grupos de habla inglesa para ver más o menos, y eso fue muy loco, porque dije, wow,
yo nací en un país de Latinoamérica y tengo la posibilidad de aprender lo mismo que se está usando en cualquier país del mundo. Entonces, esa creo que fue una de las cosas que me hizo un clic en la cabeza de que no es como cuando decís, no, porque tal cosa la tengo que importar. Voy a decir una pavada, pero por ejemplo, a mí me gusta, entre todos estos hobbies que tengo, en un momento quise hacer como mis propios jabones, mis propios perfumes, no sé, una falopeada que se me ocurrió. Y me di cuenta que muchos de los ingredientes y muchas de las cosas que hacen que se mantenga un jabón tenía que venir de afuera. Entonces en ese momento dije, no, tiene que venir de afuera, o sea, no. Y esto es lo copado del software en general, del mundo de sistemas, es que todo lo podés hacer vos, o sea, hay tanto material que te permite no depender de nadie, o sea, te permite justamente poder hacer este camino que estoy nombrando como autodidacta, pero de verdad. Pero lo que nadie te regala son las ganas y la constancia. Es algo que te lo digo como consejo porque lo aprendí por este lomito. Pero bueno, ese verano me puse a investigar, me metí en todos los grupos y empecé a hacerme una lista porque bueno, me gusta el papel, me hice una lista como, listo, tengo que aprender esto, tengo que aprender lo otro, y entre eso, obviamente, HTML, CSS y JavaScript. Todavía ni pensaba en un framework. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces veo que la gente quiere ir directo a React, directo a Vue, si querés ser un frontend, obvio una frontend, y quieren ir como directo al framework o a la librería. No, vamos a Angular, y no es así. No, la cabeza tiene un proceso, el pensamiento lógico tiene un proceso, porque no pensamos computacionalmente en nuestra vida diaria. Entonces, por eso a la gente tiene deserción después, porque justamente no se pone a pensar estas cosas, quieren los resultados ya. Y para mí, en ese momento a mí lo que me sobraba era tiempo. Entonces fue como un proceso que se dio naturalmente. O sea, me quise poner las pilas, sí es cierto, pero sin presiones. Y eso creo que si tenés la posibilidad de hacerlo, hacelo, dale tiempo a tu cabeza a que procese las cosas, tomate tu tiempo, que esto no quiere decir vagancia y no agarrar nunca la compu, sino que quiere decir darte el tiempo de procesar las cosas. ¿Y qué significa darte tiempo? Por ejemplo, yo cuando comencé con tutoriales. Estos tutoriales como los que yo hago, no es autobombo, es la realidad, es lo que me sirvió a mí. Y yo lo sentía como que era las rueditas de la bici, así. O sea, era como, bueno, un empuje. En algún momento se las voy a sacar a las rueditas, pero en este momento no puedo. Entonces lo que hacía era, miraba videos, a veces los miraba primero y después copiaba el código. Y a veces miraba primero, tomaba nota y copiaba el código a la vez. Todo esto obviamente me pareció un montón de información y en un principio no me sentía abrumada porque vengo de la universidad, así que no me sentía... Por cierto, no estudio nada que tenga que ver con sistemas, pasé por varias carreras y ninguna tiene que ver con sistemas, así que mi experiencia en programación es completamente autodidacta porque desde que tuve el plan 111.000 nunca más tuve un profesor propiamente dicho. Obviamente siempre existen los profesores, la gente que hace los tutoriales son profesores y profesoras obviamente, pero no un acompañamiento o sea, yo no tuve esto de un seguimiento, de que alguien me pregunte o me diga que cómo ando, en qué me trabé, no formalmente. Bueno, lo primero que empecé a hacer fue tutoriales de lo que veía, HTML, CSS, pero basiquísimos, o sea, nada muy estéticamente visual, nada muy loco, sino pequeñas cositas que me permitieran aplicar
qué es un div, qué es un título, qué es, o sea, básico, muy básico. En todo este tiempo, haciendo estos tutoriales, yo me empecé a dar cuenta que JavaScript, que es el lenguaje de programación propiamente dicho de la web, era complejo y era distinto a Java. Pero a su vez, esas bases que yo había tenido en Java, en el plan 111.000, me ayudaban un montón en el sentido de la lógica, pero era bastante diferente y a veces extrañaba ciertas cuestiones o estructuras de Java. Entonces, este desarraigo de este lenguaje lo que me hizo darme cuenta es que no me tenía que casar con ningún lenguaje. Yo lo que tenía que aprender era la lógica y después eso se iba a ir viendo, o sea, iba a poder googlear siempre cómo se hacía tal cosa en tal lenguaje, pero si yo no sabía cómo aplicar estas herramientas, cómo aprender a resolver problemas, no me iba a ir bien. Nunca le iba a poder sacar las rueditas a mi bici. Entonces yo no quería pasarme la vida copiando código. Entonces empecé a entrenar eso, como, bueno, listo, deja de comparar qué tiene JavaScript, qué no tiene Java, o qué tiene Java, qué no tiene JavaScript. Y tratar de pensar qué puntos tenían en común. Entonces hacía pequeños tutoriales de internet, o sea, de YouTube, pero nada más. O sea, yo les digo, yo soy bastante vaga, lo vuelvo a decir, entonces prácticamente todo mi tiempo se lo aplicaba a las materias de la facultad, entonces me la pasaba rindiendo o cosas así y entregando prácticos, entonces me quedaba poco tiempo para mis hobbies y como tenía muchos, también era otra cosa. En ese momento yo colaboraba también en una empresa junior, en una asociación civil, ad honorem. Entonces también me llevaba tiempo eso. Y bueno, las cosas de la vida diaria, también hacía danza, entonces eran como muchas cosas. Pero siempre con la cabeza de, bueno, esto me gusta, está bueno, qué sé yo. Después de eso, empecé a decir, che, y si me compro un curso, o sea, si empiezo a hacer un curso que sea dado por una misma persona que haya escrito un programa, porque yo pienso a veces, sí, está todo en internet, pero a veces necesitas del curso para que alguien encamine y como que organice toda esa información, porque a veces no es fácil sentarse uno mismo a hacerse un temario, cual facultad que tiene el programa de la materia. Entonces decía, bueno, tal vez es momento de invertir en un curso. Pues la rata no quería pagar un montón, nunca estuvo en mis planes hacer esos bootcamps. Sinceramente, esto es algo personal y es algo que me sirve a mí, que es que yo consideraba que la plata que salía en esos cursos, primero que no la tenía, y segundo que no creía que valiera, y con esto no estoy diciendo que no valen, yo pensaba eso. Entonces dije, bueno, listo, ya agarré este ritmo donde estudio sola, donde no necesito que nadie me esté atrás, porque ya tengo la experiencia de la facultad, es cierto también esto. Entonces como que me puse una hora para estudiar y dije, bueno, hago un temario o me compro un curso y alguien ya hizo ese temario y comprimió esa información para mí. Entonces dije, listo, compro un curso. Empecé a averiguar a ver quién era como bueno dando cursos. Si bien yo con el profe Héctor tuve lo que son los fundamentos de la programación, el punto de vista del profe Héctor, que es un punto de vista que a mí me encanta,
era un punto de vista bastante filosófico y que requería de abstracción con respecto a lo que eran los fundamentos de programación. En ese momento a mí me sirvió eso como puntapié inicial para entenderlo, pero yo estaba en otro estadio en este momento de mi vida. Esto te estoy hablando mayo del 2019. Y dije, che, ¿por qué no me pongo a buscar un curso que sea más bien práctico? Que sea sobre un lenguaje. Entonces, buscando, encontré a Escuela DevRock, donde empecé a seguir la cuenta de Jonah en Instagram y me parecía que estaba buenísimo lo que él hacía, pero como nunca había comprado un curso así online, dije, bueno, voy a hacer su curso gratuito. Creo que tenía un curso gratuito de supervivencia web o algo así. Lo hice, le hice una página a una marca de ropa que tengo yo y me re gustó. Me gustó su manera de explicar, me gustó que mostraba el código, estaba bastante llevadero. O sea, sentí como que estaba bien planeado. Entonces lo que hice fue esperar, creo, con Black Friday y le compré un pack de cursos. Creo que era como que toda la línea de frontend, o sea, HTML, CSS, JavaScript y React. Y Firebase. Bueno, hice eso. Empecé a hacer el curso HTML y CSS, que me gustó un montón. Pero este curso no tenía proyecto propio. Entonces yo dije, bueno, listo, esto lo tengo que complementar y empezar a hacer un proyecto por mí misma. Mientras yo estaba constantemente mirando los grupos que preguntaban a los demás, qué les gustaba a los demás, y eso me sirvió para darme cuenta que las preguntas siempre son prácticamente las mismas y que lo lindo de la programación es que tiene una comunidad tan amplia y tan buena onda que si vos sabés preguntar, te contestan re bien. Y además, si vos sabés googlear, ya alguien tuvo tu error, ya alguien se trabó con lo mismo que vos, ya está todo prácticamente hecho. O sea, obviamente que ahora que trabajo me doy cuenta que hay problemas que son muy específicos, donde ahí está tu magia, para eso te contratan a vos, porque si no lo googlearían todo. Entonces ahí está tu magia, saber cómo encarar esa solución. Pero la mayoría de las cosas, esos errores tontos que te traban, están en internet. O sea, hay que saber buscar. Y en todo esto me iba anotando a cuánta beca veía. Me anoté en una beca de Globant y Acámica, me anoté en una de Clay, del juguito. Clay, bueno, que impulsaban creo que a mujeres, y vos tenías que contar tu historia, así como una historia fuerte de vida. Bueno, también me anoté en esa y me anoté en una de Platzi. Platzi y Facebook Developer Circle, creo que es. Me anoté en una de esas. Que, dicho sea de paso, pensé que no iba a quedar porque dije, bueno, son 1000 vacantes en toda Latinoamérica, no creo que quede yo. Entre eso estaba haciendo el curso de HTML y CSS de Jonah, de Escuela DevRock, y en ese momento le empecé a agarrar el gusto. O sea, prácticamente todos los fines de semana me sentaba con la compu, me gustaba aplicarle colorcito a las cosas, bueno, poner a veces, no sé, un poquito de JavaScript, pero poquito, tampoco mucho, no tocaba mucho, sino que empecé también a darme cuenta que había falencias mías con respecto a las cosas que tenían que ver más con lo visual. Bueno, ahí fue cuando empecé a decir, che, como que acá hago agua, porque me encontraba a mí misma diciendo, che, ¿con qué combina tal color? O sea, era como, no sé, a mí me gusta prácticamente me he visto toda de negro. Y salvo el rojo y el rosa, no me gustan otros colores. O sea, me cuesta mucho como así saber cosas de diseño. No tengo ni cuadros colgados en casa, no.
Entonces yo quería hacer cosas lindas, pero era como que no sabía cómo. Entonces agarré y me empecé a meter en páginas de diseño, googleaba templates, googleaba webs más lindas, googleaba... Y eso te empieza a nutrir y te empieza a inspirar, a decir, che, yo podría hacer algo así, no copiar, no, eso no está bueno nunca, copiar no está bueno, ni plagiar. La idea siempre es inspirarte y poder encontrar ese estilo, que también creo que después vas a poder llevar a cabo proyectos en base a ese estilo también, y eso está bueno, porque es como redescubrirte a vos mismo, a vos misma. Sí, puedo desarrollar algo que me piden, pero también puedo hacer cosas propias, cosas que se me ocurran a mí, locuras y falopeadas mías. Bueno, pero me estoy adelantando. Hice esto de ver estas cosas y dije, está bueno, qué sé yo, me falta esta pata como para sentirme más cómoda. Era algo que yo lo pensaba, ¿no? Y siendo sincera, extrañaba lo que era la programación dura de Java, porque hacíamos ejercicios que eran lógicos y yo estaba como estancada en los colorcitos y me sentía como rara. Entonces esto creo que me ayudó bastante, el hecho de poder tener como una visión de que estos colorcitos también hacían cosas y con JavaScript era posible. Pero bueno, en todo este tiempo me fui anotando en un montón de becas y prácticamente para mayo del 2019, me avisan que quedé en la beca de Globant y Acámica. Había quedado, creo que más que nada por el idioma, porque tengo inglés. Pero me decían que me hacían un descuento del 70% y me quedaba el curso a 21.000 pesos, que para mí era un montón. Yo no tenía esa cifra en ese momento, como te dije, tampoco quería gastar esa cifra. Entonces me metí en un grupo de Facebook y me di cuenta que había mucha gente como hablando de lo mismo. Entonces me di cuenta que en realidad no era una beca, o sea, sí era una beca, pero tampoco es que era como selectiva, o sea, había mucha gente que había quedado. Y yo creo que el factor común era el idioma. Esa es mi percepción, seguramente me equivoque, pero yo no fui ni siquiera a la primera entrevista. Dije, no, la verdad que no. Por lo que tengo entendido, en esa beca era desarrollo web full stack. En esa beca los chicos creo que tuvieron que pasar una prueba técnica de lógica, o sea, como un problemita lógico, como qué harías si tenés que llevar, hay varios en internet, si tenés que llevar a un lobo, una oveja o algo así. Después tuvieron que hacer un par de dibujos o algo así. Y les tomaron una entrevista en inglés, por si a alguien le interesa y alguien aplica. Y a los días me avisan que quedé en la beca de Platzi. Y no lo podía creer, era loquísimo haber quedado entre las 1000 seleccionadas. Era para mí como, wow, o sea, ¿por qué? La verdad que en ese momento dije, sí, está bueno esto. Entonces nos sumaron a un grupo de Slack. Sí, no, miento. Nosotros nos hicimos un grupo de Facebook y después teníamos como... Estábamos todos como en un path, lo que se le llama, que es como un camino que te hace Platzi, donde te dice, bueno, en este curso era una beca para desarrollo frontend, desde inicial hasta avanzado. Entonces tenía, no sé, eran como 10 cursos donde aprendí de todo, pero literal de todo. Empezaba por diseño web, que era algo que yo justamente en ese momento me estaba planteando de que me faltaba. Empezaba por diseño web, tenía soft skills, te enseñaban inglés para programadores y programadoras,
cómo ser freelancer, cómo ponerle precio a tu trabajo, buenas prácticas para hacer home office, o sea, unos adelantados porque realmente no se sabía aún esto del COVID. Y la verdad que estaba muy bueno, teníamos una clase, un vivo semanal donde como que nos daban los highlights el siguiente curso. O sea, era como que te hacían un seguimiento, pero a la vez estabas solo. O sola, porque yo estaba sola, porque sinceramente nadie era como que me preguntaba si tenía algún error o si me había quedado en alguna parte. Dicho sea de paso, muchas veces me atrasé porque justamente soy vaga. Entonces me costaba a veces llevar el ritmo ese que tenía y bueno, yo sabía que tenía una fecha límite y en esa fecha límite yo tenía que hacer todos los cursos. En este momento ahí me di cuenta que si me estaban pasando todas estas cosas y me gustaba, posiblemente podía dejar de ser un hobby la programación para mí. Entonces empecé a pensar en comprarme una compu, porque la compu que yo tenía era una compu que me compré, no sé, cuando salí del cole, o sea, hace un montón de años, y era hiper lenta. Imagínense que no me aguantaba ni el NetBeans en esa época que me quería bajar para poder codear en Java. Pero yo no sabía lo de los editores de código todavía, qué sé yo. Entonces cuando supe los editores de código, sí, me bancaba algunos, pero se me retildaba, no estaba bueno. Entonces empecé a pensar en la posibilidad de comprarme una buena compu y que esto deje de ser un hobby, ¿no? Entonces en ese momento, imagínense, yo tenía por un lado los cursos que le había comprado a Jonah de Escuela de Rock y por otro lado los cursos que formaban este camino o path que me había dado Platzi. Entonces estaba saturadísima de información. Entonces en este momento fue cuando dije, listo, ¿cómo encamino todo esto? Y empecé a hacer como ideas de proyectos que tenía. Entonces dije, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer lo otro. Entre estos proyectos eran proyectos realmente tontos, no sé, una calculadora, quiero hacer una galería de imágenes, o sea, no eran hacerle una tienda virtual a una empresa. Por eso yo recomiendo muchos, o sea, entiendo que mucha gente que se mete en programación se mete por la salida laboral y es entendible, vivimos en un país que tiene una economía bastante cambiante, entonces comprendo que en este momento sistemas sea un sector estable, al contrario está en alza, entonces entiendo que por ahí se quiera apurar los tiempos, pero hay que darle tiempo a la cabeza de que procese toda esta información y de encontrar tu camino en la programación. Y ese tiempo a mí me llevó prácticamente 2 años hasta que yo dije como, bueno, 1 año en dejar de decir, bueno, esto no es un hobby, y 1 año hasta que dije quiero trabajar de esto, 1 año más. Entonces creo que ese es uno de los consejos también que te quiero dar, es como tómate el tiempo a entender las cosas, a ver si te gusta, a idear y a que salga de vos. Bueno, después de esto yo seguí haciendo los cursos de Platzi y dejé los de Jonah en un stand-by, dejé los de Escuela de Rock en un stand-by. Como no tienen vencimiento, los dejé ahí como colgaditos, como ya voy a volver. Y empecé a hacer los cursos de Platzi así como a full, o sea, me metí con todo, Platzi es una plataforma donde no tenés profesor, son videos grabados y lo que vos haces es mirar los videos y si tenés consultas podés dejarlos ahí y te contesta otro alumno o a veces te contesta alguien de Platzi. Pero incentiva mucho esto que también busques vos tu propia solución y te ayudes entre compañeros. En el grupo de Facebook medio que nos hablamos, o sea, duró 1 mes la emoción así como de los 1000 seleccionados, donde contamos más o menos de dónde era cada uno, no sé, quedó ahí.
Eh, Así que sí, en ese momento me sentía como bastante aislada. Yo leía mucho. A mí lo que me pasa es que soy fiaca hasta para escribir en internet, entonces prefiero leer todo y hacerme como mis propias ideas, y si pregunto algo en internet es porque realmente tengo ganas de preguntarlo, porque no soy de interactuar mucho en internet, por eso me hice este canal. Me gusta más hablar. Entonces, lo que hice en ese momento fue decir, bueno, me tendría que integrar un poco más a las comunidades, y acá en Córdoba hay muchas comunidades. Entonces estaba Met Córdoba, donde yo ya había ido a un evento de Data Science ese 2019, al principio del 2019, creo que fue en marzo. Y me había gustado mucho, me gustó la dinámica. Entonces dije, bueno, a ver qué están haciendo ellas, ¿no? Y cuando me puse a ver qué estaban haciendo, estaban por dar un bootcamp de programación web, justamente lo que yo estaba estudiando. Entonces dije, bueno, estaría bueno, y la idea era que salías con una página hecha por vos de ese curso. Creo que solicité a ver si quedaba para asistir, y era por cupo, creo que tenían 200 cupos en ese momento, porque bueno, las cosas eran presenciales, entonces había cupos de más que nada por el lugar. Y quedé, y lastimosamente hasta que yo supe que iba a quedar, había sacado pasajes para ir a Formosa, que es de donde soy yo, de vacaciones de invierno. Entonces no pude asistir, avisé que no iba a poder asistir para que le den el lugar a otra persona. Y bueno, y quedó ahí, ¿no? No fui. Y mientras seguía estudiando, seguía cursando en la facu, así que también en ese momento yo no estaba tan acostumbrada a estar en la compu. Este año cambió eso, obviamente. Entonces seguía cursando en la facu y seguía estudiando en papel en la facu. Y por otro lado, estudiaba programación, me la pasaba en la compu los fines de semana. Entonces, pasó el tiempo, yo iba terminando los cursos. En Platzi necesitas nota mayor a 7, creo, para aprobar los cursos y que te den el certificado. Entonces, yo iba terminando los cursos como de soft skills, o sea, los que tenían que ver con el inglés, los que tenían que ver con teletrabajo, home office, freelancer, bueno, cómo hacer presupuestos. Esos cursos iba terminando rápido para después concentrarme solamente en los de programación. Hice el de diseño web, que me encantó, donde hice mi portfolio y me pareció que estaba buenísimo, porque era como, bueno, la primera vez que voy a poder escribir y describir lo que yo hago y que quiero hacer y que soy. Y que la verdad que no tenía mucha info, era como, hola, soy Tatiana, no tenía mucho para poner. En eso pasa algo re loco, que es que Met abre una hackathon. Met es Mujeres en Tecnología de acá de Córdoba. Abre una hackathon. ¿Qué es una hackathon? Es como un evento intensivo de 2 o 3 días, donde la gente va y se une para solucionar un problema. Por lo general tiene una temática. Bueno, me anoté con todas las ganas, ¿no? O sea, dije como a ver qué onda esta experiencia y a ver qué tal está. Entonces quedé, eso fue en septiembre de 2019. Quedé en esa hackathon, y cuando llegué iba a trabajar con otras 7 chicas, creo que eran 7 chicas mis compañeras de la hackathon, que las tengo acá en el Cora. Y nos tocó hacer una app para una consultora de equidad y género. Esta consultora lo que quería era que tener como una app tipo formulario hecha para mobile, pero en realidad era una web app. Y lo que querían era que se pudiera hacer un formulario, que al final del formulario te tirara como un reporte y tuviera como multi-login, o sea, multiusuario, perdón.
que un usuario fuera las personas de la empresa, otro usuario fuera la gente anónima y otro usuario fueran ellas para poder ver estos reportes, ¿no? Estuvo buenísimo. Esa experiencia me hizo darme cuenta que había un montón de gente que le gustaba la programación y estaba dispuesta a ayudarte y a enseñarte, cosa que en este momento para mí era un camino bastante solitario. Yo soy una persona solitaria, no es que sea como muy amiguera, pero estaba bueno darme cuenta que sí podía preguntar y aunque está bueno ser autónomo, autónoma, autodidacta y preguntar en internet, también estaba bueno poder hablar otras experiencias. Y conocí chicas que venían de distintas ramas, muchas estaban estudiando cosas relacionadas al sistema, y también me contaban como, qué más o menos estaban haciendo, qué veían en la facu, y eso también te da un panorama de cómo es el mundo de sistemas. El primer día tuve un mentor al cual tenía un perfil como más orientado a la gestión, que estaba buenísimo. Es ingeniero, no se murió, es ingeniero. Y Lucas, muy buena onda, la verdad que ese primer día estuvo buenísimo. Nos conocimos todos, tuvimos nuestros roces, como todo, ¿no? Y estuvo muy bueno porque fue toda la etapa de como idear esta app, pero seguían 2 días más que eran de codeo. Y yo no pensé que iban a ser tan intensas. Fueron una jornada como un fin de semana largo. Bueno, fueron jornadas la verdad intensas, duraron 2 días, jornadas desde la mañana hasta la noche, como una jornada de trabajo prácticamente. Y el segundo día tuve otro mentor porque Lucas no pudo ir, que fue Agustín. Agustín, al que adoro y al que yo considero mi mentor hasta hoy en día. Y Agustín fue una persona que me ayudó a poner en práctica todo eso que yo venía como estudiando y copiando porque todavía no estaba haciendo nada sola. Y él me animó a que yo estaba preparada como para codear sola sin tener que estar copiando código de otro. Así que eso estuvo muy bueno porque la verdad que me hizo crecer un montón y me hizo darme cuenta que si bien me faltaban un montón de cosas, también había otras que yo ya tenía internalizadas. Entonces esta app la entregamos un mes después, en octubre, prácticamente en mi cumpleaños la entregamos el año pasado. Y fue una de las experiencias más lindas haber hecho una app que sabíamos que se iba a usar. Bueno, después las chicas creo que de la consultora se separaron, así que no se llegó a usar. Pero estuvo bueno hacer algo que tenía que ver con la realidad del trabajo de una programadora. Así que recomiendo involucrarse en las comunidades y hacer esta clase de eventos que está muy buena. Y aprendes a conocer a la gente también, eso está bueno. Bueno, cuando terminó esa presentación y todo, yo ya me quedé hiper manija. Gracias a las chicas y gracias a Agustín y a Lucas, que me dijeron que me daban un LinkedIn, porque yo ni tenía un LinkedIn. Mi currículum y toda mi carrera estaba orientada a lo que estudio, que es administración. Entonces era como, empezar a poner cosas de programación porque en realidad ahora estaba estudiando esto. Y sinceramente estuvo bueno porque también me di cuenta que LinkedIn era un mundo entero, o LinkedIn era un mundo entero de gente de sistemas y gente que no solo programa y también trabaja en sistemas, como la gente de los recruiters. No sé, estuvo muy bueno, o sea, entender que era LinkedIn estuvo muy bueno. O sea, todo lo que era nuevo era wow para mí. En otro momento igual me gustaría contar bien cómo fue una hackathon y cómo es una experiencia en una hackathon, que está muy buena. Y mostrarle la app, o por lo menos los bosquejos.
Bueno, después de eso quedé como hiper manija, pero ya venía noviembre, venía todo lo que era finales, entonces como que estaba abocada a rendir finales. Y mientras hacía el curso de Platzi, empecé a meter todo lo que era mis certificados en LinkedIn y cada vez más gente me veía, me miraba. Y había gente que me escribía por privado que si estaba interesada en trabajar. Y yo realmente no estaba interesada en trabajar. No me sentía como con ganas de encarar esa situación o esa... Y bueno, y por suerte podía decidir eso. Entonces dije, no, sigo estudiando. Seguí estudiando, vino el 2020. Que este año yo sé que para un montón de gente es malísimo y es un año que es diferente y es un año horrible porque murió mucha gente y mucha gente está enferma y mucha gente está pasando situaciones malas por la pandemia, situaciones de pobreza extrema, situaciones que la verdad no están buenas, pero a mí personalmente este año me sirvió para enfocarme y justamente lo que empecé a hacer fue a decir, che, le tengo que dedicar más horas a esto. Y se me venían ocurriendo un montón de ideas, de cosas que quería hacer, pero tenía los cursos todavía por hacerlo. Lo bueno de los cursos de Platzi es que todos los cursos tienen un proyecto propio, entonces eso también te sirve para tener una referencia de qué puedes hacer. Por ahí lo puedes readaptar para vos o te queda así tal cual. Terminé los cursos de Platzi, me recibí de Front-End Developer y empecé a hacer los cursos de Jona y en ese momento fue como wow, descubrí Udemy y Udemy es la droga de los cursos. Udemy, para quien no sepa, es una plataforma de cursos online donde cualquier persona del mundo puede subir sus cursos y cualquier persona del mundo puede comprar los cursos. Está muy buena porque hay cursos de todo, no hay cursos de programación únicamente. Y los cursos están en dólares, eso sí, pero siempre hay cupones donde los podés obtener gratis o por precios rebajados. Obviamente que yo los obtenía gratis, o sea, la rata total. Entonces lo que empecé a hacer fue a bajarme esos cursos porque lo que me gustaba era que tenían estos proyectos propios. Pero solamente para chusmear los proyectos, no porque quisiera hacerlos. Entonces le empecé a dedicar cada vez más horas a la programación y a hacerme una agenda con respecto a qué temas iba a haber cada día, como si fuese una pequeña academia de lo que me podían brindar también en Acámica o en, no sé, en estas academias, ¿no? Dije, ¿por qué no lo hago yo? Ya tengo las herramientas para hacerlo. Entonces a principio de año dije, bueno, estudio un tiempo y en marzo arranco a buscar trabajo. Imagínense que, bueno, para mi suerte vino de coronavirus y, bueno, cuarentena, qué sé yo. Pero, ¿qué me enseñó la cuarentena? A que ahora no tenés escapatoria, todo es en la computadora, así que te vas a poner a full. Y me puse a full, la verdad, empecé a hacer proyectos propios, de todo, de lo que se me ocurría. Quería hacer, no sé, un contador, lo hacía. Quería hacer una app para saber quién es tu Pokémon según tu fecha de nacimiento, la hacía. O sea, todo lo que se me ocurría lo hacía. Y mejoré un poco mi portfolio porque yo tenía como habilidades más de diseño, más formal, más lindo, más visualmente estético. Entonces como que me sentía bastante segura en un montón de aspectos y eso creo que hizo que mi portfolio cada vez esté como más gordo y tener cada vez más proyectos propios. Me animó a que, bueno, no voy a aceptar cualquier trabajo. Yo estaba muy segura de lo que sabía, entonces no quería cualquier cosa y no quería... quería poder decidir. Que yo sé que no todo el mundo puede decidir, pero esa es mi experiencia. Y mi experiencia con ser autodidacta no termina.
porque cuando empecé a trabajar seguí siendo autodidacta, entonces sigo siendo autodidacta, no me morí. Entonces creo yo que un consejo que te doy es que no subestimes el poder de la programación, pero a su vez la robustez de la programación. Entonces son muchos conceptos que necesitan internalizarse a través de la práctica. Esa creo que es mi principal consejo. Segundo, hacete una agenda, hacete un temario de las cosas que querés estudiar, ponete metas, así sean simples, no sé, para fin de semana quiero terminar de ver un video. Bueno, no parece mucho un video, pero hacelo. Ponete metas y después, cuando te sientas preparado, preparada, sacar las rueditas, dejar de ver tutoriales y empezar a pensar proyectos propios. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría hacerlo? ¿Y para qué? O sea, ¿qué querés solucionar con eso que estás haciendo? Así sea una pavada, así sea solo para divertirse. Está bueno porque entonces como que vas diseñando en tu cabeza qué es lo que tenés que agarrar y hacer de ese kit de cosas que aprendiste a lo largo del tiempo. Yo creo que si vas a ser programador o programadora te tiene que gustar mucho estudiar y ser un estudiante eterno, una estudiante eterna, por eso yo me pongo eso en mi bio, porque es lo que soy. Nunca se deja de estudiar y me vivo comprando cursos, pero me vivo comprando cursos. Todavía no terminé los de Jonah, que los tengo que terminar. Entonces sí se puede ser autodidacta, pero hay que ser sincero con uno mismo, sincera. Fui yo en el momento en que dije, che, estoy siendo una vaga, entiendo esto y podría meterle. Después dije, che, no me estoy metiendo lo suficiente para buscar un trabajo. Entonces siempre pensá en eso, pensá en ¿esto es vagancia o esto es saturación? Y date el tiempo cuando estés saturado o saturada, porque va a pasar. Es mucha información y puede marear. Y también metete en las comunidades, pedí ayuda cuando la necesites, porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a darte una mano. Entonces creo que eso sería todo. Mi camino autodidacta no termina, pero como persona que no estudió formalmente sistemas, te puedo decir que es posible y que se aprende un montón si tenés constancia. Yo no estoy en contra de la educación formal para nada, al contrario, si podés ir a la universidad, podés hacer una tecnicatura o podés hacer una licenciatura, hacela, porque seguramente te va a abrir la cabeza en un montón de cosas que son necesarias para otros roles o que incluso ayudan a la tarea del día a día del programador a tener otra visión de las cosas. Pero yo te hablo desde mi experiencia. Para mí no fue necesario y yo tampoco estoy preparada en este momento para afrontar una carrera universitaria. No sé, quién sabe más adelante. Ahora me siento cómoda estudiando por mi lado y estudiando cuando quiero, a la hora que quiero. Por suerte creo que la educación formal también va a ir siendo más flexible. Para la gente como yo es muy difícil centrarse, entonces esta cosa de ir a la facultad y todo eso es pesado, porque a mí me pasa que estoy rechocha ahora que no tengo que ir a la facultad y puedo estudiar desde mi casa. Entonces me sirve a mí, pero tal vez a vos no te sirve, a vos te sirve ir a clases cuando se reactive todo, obviamente. Pero bueno, esa fue mi experiencia y sinceramente amo mi experiencia, amo lo mucho que aprendí, lo mucho que maduré de mis propios errores, y estuvo buenísimo poder empezar a hablar con gente y darme cuenta que a mucha gente le pasa lo mismo que yo, y a mucha gente no, y está buenísimo también. Entonces creo que es un camino el estudiar como actividad neuronal, cerebral y emocional.
es un camino de autodescubrimiento. Constantemente te estás descubriendo a vos mismo, a vos misma, hasta dónde podés y hasta dónde en dónde tenés que pedir ayuda o en dónde te la podés amañar para encontrar una solución a algo. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Me preguntan mucho que si estudié en la UTN, que si estudié... Y no, la verdad que no conozco esas carreras. Sé que hay un montón de gente que tienen canal de YouTube o que tienen Instagram, que estudian carreras formales, así que te recomiendo que investigues un poco más, que por ahí puedes encontrar información sobre esas carreras. Bueno, cualquier cosa me mandas un mensaje, si tenés alguna consulta con respecto a esto, creo que fui bastante clara porque es algo que me preguntan un montón, que qué estudié, dónde estudié. Yo considero que un 70% tal vez del estudio es las ganas de aprender. Y obviamente también tienen que ver las cuestiones ambientales, tiene que ver qué tanto tiempo tengas. Yo por suerte tengo mucho tiempo para estudiar, entonces hay que tener en cuenta muchas variables. No seas duro o dura con vos misma cuando te sientas cansado o cansada, porque es algo natural, somos humanos. Entonces no quieras forzar las cosas, dale tiempo a tu cerebro a entender todo esto, ¿no? Y bueno, hasta acá el video de hoy. Algo distinto lo quería hacer porque es mi cumple y me encanta mi cumpleaños, así que espero que te haya gustado. Y bueno, no te olvides de compartirlo, de comentarlo, de suscribirte. No te olvides de tomar agua, quédate en tu casa si podés, así todo esto termina. Y si salís, hacé distanciamiento social, alcohol en gel, lavate las manos, usa barbijo, completamente, ya lo dije. Y bueno, nos vemos en el próximo video.